El caso del señor Eider Villada es un caso de las muchas tragedias que ha sufrido muchas personas en nuestro país que han sido víctimas del conflicto armado a través de diferentes acciones. El accidente lo sufrí en el 2011, específicamente me faltaban 3 meses para cumplir 16 años. Cogí mi herramienta de trabajo, me fui a desherbar mi machete que llevaba pues para limpiar el rastrojo, la activé sin darme cuenta y ahí fue que ocurrió el accidente. Este artefacto me amputó 9 dedos y me dejó pérdida total de la visión. La unidad de víctimas me certificó como víctima del conflicto armado. Cuando Eider llega a nuestras oficinas en el año 2013, después de haber sufrido o de haber sido víctima en el municipio de Tarazá de una mina antipersona que lo deja con una discapacidad de más del 80%, nos damos cuenta que esta persona tiene derecho a acceder a esta prestación periódica, pero lastimosamente las entidades que estaban a cargo de esta prestación la niegan porque se había interpretado que la vigencia de la prestación periódica de las víctimas del conflicto armado solamente iba hasta el año 2006, desconociendo que el conflicto armado en Colombia aún persistía. Para entender el problema jurídico que se planteó en la sentencia es necesario esgrimir algunos antecedentes. En la década de los 90 el conflicto estaba latente. El gobierno propuso al Congreso de la República una ley que estableció una pensión para las víctimas del conflicto. En el año de 1999, la norma que la contenía fue prorrogada por 4 años. Sin embargo, en el año 2006, la norma específica no fue prorrogada. El problema jurídico entonces que se debate es si esta pensión especial mantuvo su vigencia. Y en el año 2014, a través de la sentencia 767 de 2014, la Corte Constitucional consagra la vigencia de los efectos de esta ley. Esta sentencia de 2014 de la Corte Constitucional nos permitió acudir a los juzgados, demostrándole a cada una de estas entidades que era cierto que el conflicto en Colombia no se acabó en el año 2006. Ellos querían que se declarara que la pensión solo podía tener vigencia a partir de la sentencia C767 de 2014. Sin embargo, ello no es acorde con el postulado establecido en la sentencia de constitucionalidad. La Sala de Casación Laboral interpreta que la pensión especial otorgada a víctimas de la violencia no desapareció nunca del ordenamiento jurídico y por tanto se causa en el momento en que una persona, por un acto derivado del conflicto, pierde su capacidad laboral en más del 50% de acuerdo con el Manual de Calificación de Invalidez. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia yo creo que marca un hito, un precedente importantísimo a nivel nacional. Eso para mí es algo genial, muy grande. Es un sueldo que yo recibo mes a mes que ha significado mucho en mi vida. Tengo mi esposa, tengo una niña, tengo mi obligación y entonces con eso suplo muchas necesidades de mi hogar. Esta sentencia, al reconocer la vigencia del conflicto colombiano, le otorga a las víctimas de dicho conflicto la certeza, la tranquilidad de que pueden acceder a una prestación de carácter periódico denominada pensión para víctimas del conflicto. En segundo lugar, esta sentencia recuerda los deberes de progresividad y de no regresividad del Estado. En tercer lugar, hace que el Estado cumpla su cometido, que no es otro que la búsqueda de un orden económico, político, social justo.